condiciones que aseguran su convergencia. Estas condiciones son llamadas condiciones de Dirichlet. La primera condición es que x de t sea absolutamente integrable. Segundo, x de t debe tener un número finito de máximos y mínimos. Y x de t debe tener un número finito de discontinuidades. Además, si x de t es una señal de energía finita, entonces existe su transformada de Fourier. Veamos unos ejemplos. Queremos calcular la transformada de Fourier de una señal pulso rectangular. Esta señal cumple con las condiciones de Dirichlet, por lo que podemos utilizar la integral de transformación. La señal tiene amplitud A para tiempos entre menos t1 y t1, por lo que resolvemos la integral y obtenemos la transformada de Fourier x de j omega, la cual es una función sinc. Si ahora queremos calcular la transformada de Fourier de la señal delta de Dirac, utilizamos la integral de transformación. Reemplazamos x de t por delta de t y la transformada de Fourier sería igual a la integral de menos infinito a infinito de Euler a la 0, es decir, la integral de menos infinito a infinito de 1, por lo que su espectro es una constante de amplitud 1. Si ahora queremos calcular la transformada de Fourier de una señal constante, resolvemos la integral de transformación y obtenemos que su transformada de Fourier es un impulso en t igual a 0 con amplitud 2pi. Y con eso terminamos la explicación sobre transformada de Fourier. Gracias. Permite pasar del... Vamos acá a la definición de la transformada de Fourier. La transformación de Laplace, recuerden que les había dicho entonces que hacía el paso del dominio del tiempo del tiempo a la frecuencia compleja, ¿no? Eso es transformada de Laplace. En la transformada de Fourier vamos a ir del dominio tiempo al dominio frecuencia nuevamente. Pero ahora ya no la frecuencia compleja, sino la frecuencia angular omega. Entonces, de hecho no es lineal, no es la frecuencia lineal, es la frecuencia angular omega. ¿Listo? Entonces, la transformada de Fourier, por definición, la integral es la integral de menos infinito a infinito de la señal x de t por Euler a la menos j omega t por dt. Fíjense que se parece mucho a la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace antes teníamos Euler a la menos st. Entonces, lo que hace la transformada de Fourier es evaluar S únicamente en j omega. Ya no tiene parte real en la transformación, la parte real es 0. Entonces, la transformada de Laplace, de Fourier, perdón, es un caso particular de la transformada de Laplace. Básicamente podemos decir que x de j omega es lo mismo que evaluar x de s cuando s es j omega. Entonces, cuando tenemos una transformada de Laplace, es muy fácil pasar al dominio de la frecuencia angular porque solamente vamos a cambiar S por J omega. ¿Listo? Pero ¿cuál es el cuidado que hay que tener? No es así de sencillo. Hay algo que debemos analizar. Y es que en la transformada de Laplace, si yo tengo la señal con una región de convergencia específica
La transformada de Laplace con su ROC debe incluir el eje J omega en la región de convergencia. Porque fíjense que lo que yo voy a hacer ahora es evaluar S en J omega, o sea, sobre este eje. Entonces la región de convergencia de X de S debe incluir el eje, porque si no lo incluye, no tiene transformada de Fourier. Porque yo voy a tomar como evaluación para encontrar a la transformada de Fourier, voy a evaluar sobre el eje. Cuando sigma vale 0, la parte real. Entonces, para una función, por ejemplo, como esa, 1 sobre S más 4, recuerden que esta es la función exponencial, con región de convergencia parte real de S mayor que menos 4, por ejemplo, que es esta región de convergencia. Para esta función, que en el tiempo, recuerden que es la función Euler a la menos 4t u de t. La transformada de Fourier es tan sencilla como tomar S y reemplazarlo por J omega, y me da 1 sobre J omega más 4. Ya no tenemos que especificar regiones de convergencia, porque aquí ya no depende de ninguna parte real. Recuerden que la región de convergencia de las integrales me la daba cuáles eran los valores de la parte real de S o de sigma que me hacían convergente la integral. Aquí ya no. Aquí ya no hay parte real. ¿Listo? Entonces simplemente entregamos la función de omega. Nada más. No necesitamos nada más. Pero vamos a hacerlo con azul. Este sería un ejemplo 1. Pero en un ejemplo 2, fíjense que si x de s es la misma función, 1 sobre s más 4, pero ahora la región de convergencia es a la izquierda de menos 4, la voy a graficar aquí, la voy a colorear acá en azul, esta. Esa función en el tiempo es la función exponencial, pero con u de menos t. Entonces es menos Euler a la menos 4t por u de menos t. Es una señal izquierda. Esta función con su ROC no tiene transformada de Fourier. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando vamos a mirar la región de convergencia azul, no está incluido el eje. Si no está incluido el eje, yo no puedo evaluar S en el eje. Y sigma 0. Luego no tiene transformada de Fourier. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá, chicos? En el caso de que el polo esté en el eje, tampoco tiene. Tampoco. Muy bien. Porque recuerda que si está en el eje, no tomamos el eje como dentro de la región de convergencia. ¿Preguntas en casa? Chicos, ¿alguna pregunta en casa? No avanzo hasta que alguien diga algo. Pues por el momento todo está claro. Chao, gracias.
Bien. Bueno, ¿qué significa que la región de convergencia incluya el eje? Para que tenga transformada de Fourier, significa, como decía en el video, que debe cumplir la condición, x de t debe cumplir esta condición, que es la condición de Dirichlet, que vamos a revisar, digamos, con cuidado, para saber si tiene o no tiene transformada, y es que la señal sea absolutamente integrable. Es decir, que si yo tomo el valor absoluto de la señal, lo integro para todos los valores en donde tiene, para todos los tiempos donde tiene valores, y esa integral me da un valor finito, entonces la señal tiene transformada de Fourier. Esto se traduce, esta condición de Dirichlet se traduce en el dominio de la frecuencia al hecho de que x de s incluya el eje J omega en su región de convergencia. ¿Listo? Son dos cosas que podemos verificar de igual forma en S o en tiempo. Entonces, si tengo la señal X en S, miro si incluye el eje J omega, y si lo incluye, quiere decir que en tiempo la señal es absolutamente integral. Son dos formas de verificar lo mismo en tiempo y en frecuencia. Con eso, estamos seguros de que la señal tiene transformada de Fourier. Ahora, ¿por qué camino van ustedes a encontrar transformadas de Fourier? Puede ser evaluando esta integral con la definición, usando la transformada de Laplace, es decir, calculan Laplace, si tiene el eje, reemplazan S por J omega. Ojo, si no tiene el eje incluido, quiere decir que en el tiempo, en el concepto de la integral, tampoco va a tener integral, ¿no? Esta integral no converge, porque no tiene digamos, el eje incluido en la región de convergencia de x de s, luego la señal no va a ser absolutamente integrable en esta función. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo por acá o por propiedades. Esto también podemos utilizar propiedades para calcular transformadas de señales más complejas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar ahora propiedades para ver otro ejemplo del cálculo de la transformada de Fourier. Vamos al PDF. Vamos a mirar el PDF de la tabla de transformadas y propiedades. Y vamos a ir a la página, antes de ver las propiedades, vamos a ir a la página 3, a la tercera página. Entonces, aquí abajo en el PDF, vamos a ver algunas transformadas básicas. Empiezo por las que están acá abajo, en la que dice x de t igual a 1 para valor absoluto de t menor que t1. Está, digamos, la forma de la función, que es una ventanita. ¿Listo? Esta es una ventana. Y la transformada de esta función, de esta ventana, está justo en la columna siguiente. 2 seno de omega t1 sobre omega.
En la última columna tienen una rayita porque estas señales en el tiempo no son señales periódicas, son señales aperiódicas, no tienen ningún periodo asociado. La tercera columna en esta tabla de la página número 3 es la expansión en series de Fourier, que vamos a ver más adelante. Las señales a las cuales estamos en este momento calculando transformada de Fourier son señales no periódicas. Entonces, ojo con eso, vamos a arrancar con señales que no son periódicas y hablar de su transformada de Fourier. Porque después vamos a ver la transformada de Laplace, la transformada de Fourier para señales periódicas a partir de su expansión en series de Fourier. Entonces miremos primero las transformadas de Fourier de las señales periódicas. Entonces, no periódicas, la ventana tiene una función sin como transformada. Una función sin tiene como transformada una ventana en frecuencia. El impulso tiene transformado 1. El escalón 1 sobre j omega más pi por delta de omega. El impulso desplazado, una función exponencial. La función exponencial, fíjense que en este caso, cuando incluye el eje, como la que vimos ahorita, 1 sobre j omega más a. La función exponencial multiplicada por t, siempre que incluye el eje j omega, la región de convergencia, también tiene transformada 1 sobre j omega más a al cuadrado. Y bueno, en forma general, si multiplicamos la exponencial por cualquier polinomio de t, también tiene transformada de Fourier, siempre que la región de convergencia incluya el eje. Entonces, acá hay unos pares básicos de transformadas que vamos a utilizar. Y a través de propiedades podemos calcular las transformadas de sumas o de funciones desplazadas, comprimidas, etcétera, que sean versiones de estas mismas. ¿Listo? Entonces, para el caso de la transformada de Fourier, los pares básicos de esas señales no periódicas están abajo, en la parte de abajo de la tabla, página número 3, de aquí para abajo. ¿Listo? Bien. Gracias. ¿Todo está bien? ¿Todo funciona? Sí, sí, señor, gracias. Bueno. Bien, entonces miremos qué pasa con el pulso rectangular o la ventana. Entonces, en el caso de una ventana, que está en el video, y en las tablas ya está esta ventanita especificada. Entonces vamos a revisar qué pasa con esta transformada de Fourier.
en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el video ustedes tienen cálculo de la transformada de Fourier de esa señal a través de la integral, pero también podríamos calcularla a partir de la transformada de Laplace, porque esta es una señal finita. Fíjense que comienza a valer a en menos T1 y termina en T1. Entonces, al ser una señal finita en tiempo, la región de convergencia es todo el plano S. Y al ser todo el plano S incluye el eje J omega, entonces lo que podríamos es simplemente de la transformada de Laplace, reemplazar S por J omega, y ya me va a dar la misma transformada de Fourier que si lo hacemos por la integral. Entonces, por la integral, tenemos 2A, la transformada es 2A, seno de omega T1, sobre 1. Entonces, esta función, fíjense que en el numerador es una función que oscila. Una función sin. Es una función seno, perdón. Pero en el denominador, a medida que yo voy aumentando W, el denominador se va haciendo más grande, entonces yo voy dividiendo la función seno, que oscila entre 1 y menos 1, la voy dividiendo en W, que es un número cada vez más grande. Lo que vamos a ver acá es cómo cambia la transformada de Fourier, ahora sí, cuando yo cambio W. Porque a diferencia de la transformada de Laplace, que no podíamos graficarla en 2D, la transformada de Fourier sí podemos hacer el cálculo de esa variación de la transformada en términos de la frecuencia, porque esta función solo depende de W. Ah, bueno, y recuerden que W es la frecuencia angular. W es la parte imaginaria de la frecuencia compleja, es la frecuencia angular. Entonces, nuevamente, yo puedo saber cómo va cambiando la transformada en función de la frecuencia angular. Entonces, yo tengo una frecuencia 0, tengo una frecuencia de 5 radianes por segundo, eso está en radianes por segundo, ¿no? 10, 20, 30, a medida que va aumentando la frecuencia, puedo ver cómo cambia la transformada de Fourier. O para las frecuencias negativas, aunque en la vida real no tiene mucha lógica, las frecuencias negativas, eso ya lo había comentado, las frecuencias que utilizamos en todas las aplicaciones, pues siempre van a ser frecuencias positivas, ¿no? Entonces, en la vida real, digamos, tiene mucha lógica, es lo que pasa de aquí para acá, pero matemáticamente podríamos hacer una gráfica completa de la frecuencia angular. ¿Cómo cambia la transformada en términos de la frecuencia angular? Permítanme a ver si logro mi computador traer el MATLAB para que miremos esta gráfica bien bonita en MATLAB. Esperaría que sí me deje ver MATLAB online. Listo, entonces aquí alguien está trabajando con dipolos, debe ser clase de teoría electromagnética. Entonces aquí vamos a hacer esta gráfica en el dominio de la frecuencia de cómo cambia X de J omega en función de omega. ¿Listo? Entonces aquí vamos a graficarlo para ver.
Por ejemplo, entre menos 50 radianes y 50 radianes por segundo, ¿cómo cambia la función? Pero ojo porque acá necesitamos darle una amplitud a la ventana y necesitamos darle un ancho a esa ventana, ¿no? Porque la ventana está entre menos T1 y T1 y la altura de la ventana es A. Entonces vamos a darle esos valores tanto a la amplitud de la ventana, vamos a decir, por ejemplo, que vale 5, suponiendo que tiene amplitud positiva. El ancho de la ventana, T1, está entre menos 1 y 1, entre menos 1 segundo y 1 segundo, la duración de es el ancho de la ventana. Entonces dura 2 segundos. Si acá le estoy dando el valor de a T1, de menos 1 y 1, la duración de esta ventanita es de 2 segundos. ¿Listo? Entonces ahora sí la transformada X de J omega va a ser 2 por A por seno de omega por T1 dividido en O. ¿Vale? Entonces vamos a cortar. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí me genera un vector para W de 100 puntos, 101 puntos, que es la frecuencia, variando desde menos 50 hasta 50 radianes por segundo. Entonces aquí le di una variación de 1 radian por segundo, desde menos 50 hasta 50. Y él me evaluó X de J omega, sabiendo que A es 5 y que T1 es 1. ¿Listo? Entonces podemos hacer la gráfica con plot de W, pero vamos a graficar de X de J omega, vamos a hacer la gráfica de la magnitud. Resulta que ustedes acá en MATLAB pueden saber, me está dando aquí el valor, espérenme a ver si, bueno, voy a configurarlo para que ustedes puedan revisar si X es un número real o es un número complejo. ¿Listo? Entonces, con los valores que tiene X, tenemos solamente valores reales. Entonces, en este caso podemos graficar W versus X. Le cierro acá. ¿Listo? Con ese comando plot, con ese comando plot van ustedes a ver la forma de la función 5. Entonces, como yo les decía, cuando debemos hacer esta gráfica, tablero, fíjense que a medida que yo aumento la frecuencia, voy aumentando la frecuencia, la amplitud de esa señal que oscila cada vez se haciendo más pequeña. ¿Qué es lo que pasa en el cero? Cuando MATLAB reemplaza seno de 0 sobre 0, él no me da ese valor porque él me dice eso es una indeterminación. Seno de 0 sobre 0 me da 0 sobre 0.
Pero en realidad aquí no hay una indeterminación, porque yo puedo calcular el límite y de hecho en 0 tengo el valor máximo, no una indeterminación, cuando usamos el límite. ¿Listo? Entonces ahorita calculamos cuál es el valor acá, en el punto máximo que es en el 0. Pero a medida que yo me voy moviendo en frecuencia, para las frecuencias positivas grandes, cada vez tengo una amplitud más pequeña, y lo mismo hacia las frecuencias negativas grandes. ¿Listo? Entonces voy a cambiar esta gráfica para mostrarles que voy a poner acá el paso de frecuencia para hacerlo más fino, el paso en frecuencia. Y fíjense que al hacer más fino el paso en frecuencia, si W lo hago desde menos 50 hasta 50, pero con un paso de frecuencia más pequeño, la cantidad de puntos que me van a aparecer acá para el vector W y X van a ser más grandes. Entonces tengo vectores de 10.001 para ambos casos, y siempre que utilicen plot deben tener igual tamaño los vectores que voy a graficar para poderlo ver mejor, de forma más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente al hacer el paso más fino, pues que yo tengo una función que se ve mucho más suavizada, como más bonita en la gráfica. Porque al hacerlo como más suave, él tiene más información de que hay entre punto y punto. Entonces puede hacer una gráfica mucho más real, digamos, a lo que sería la función continua. Que recuerden que estos son funciones continuas. Entonces, acá está lo que les quería mostrar, la frecuencia. A medida que yo lo aumento, va disminuyendo la amplitud. Acá ya, digamos, el valor que se hace indeterminado no está. Hacemos un zoom acá, no está. Que MATLAB no logra encontrar ese valor. Pero como él sabe cuáles son los cercanos al 0, eso sí los evalúa y encuentra el punto. ¿Listo? Vean, les hacemos un zoom para que vean que el 0, de todas formas, él no lo puede evaluar. Aquí todavía sigue encontrando el huequito del 0 de la indeterminación. Para MATLAB, pues para los computadores todavía la función simplemente no lo puede encontrar. La evaluación no la puede encontrar. ¿Listo? Pero este punto en 0 sí existe y ahorita lo encontramos a través del límite. Antes de pasar a ver el límite, antes de pasar a hacer el límite, vamos a cambiar el ancho de la señal en tiempo. Entonces recuerden que para llegar a esta gráfica azul, lo que hicimos fue colocar que T1 fuera 1. ¿Listo? El ancho de la ventana es 2 segundos. Está entre menos 1 y 1. Pero ¿qué pasa ahora si el ancho de la ventana ya no está entre menos 1 y 1, sino que es más ancho? Supongamos que este T1 que me da acá es entre menos 5 y 5. Donde entonces ahora el ancho de la ventana me da 10 segundos. Entonces T1 ahora vale 5. Mantengamos la amplitud en 5 para ver qué pasa. Entonces voy a graficar
sobre la misma figura, la nueva gráfica, W contra X de J omega, pero la voy a pintar en rojo, para verla una encima de la otra. Entonces, miren lo que pasa. Nuevamente, la transformada de esa función debe ser una simple. ¿Sí? Pero al cambiar el ancho de la ventana, al hacerla más ancha en tiempo, en frecuencia ocurre el efecto contrario. Lo que estoy haciendo es comprimiendo el eje. Si yo expando en tiempo, en frecuencia, en la frecuencia angular, estoy comprimiendo. Entonces, fíjense que ahora la señal roja se ve como más espichadita, como con mayor frecuencia, esa función simple. Pero adicionalmente, cuando yo la empujo como hacia el cero, el pico máximo también sube. Entonces, esta va con una frecuencia como más lenta, lenta, la otra está oscilando más rápido, cambia el pico máximo, pero nuevamente, la amplitud de la señal roja está decreciendo a medida que aumento la frecuencia. Este es el eje de la frecuencia. Voy cambiando de 0 hasta frecuencias más grandes, entonces la amplitud va disminuyendo. Gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Qué pasa si hago T1 más pequeño? Profe, Señor, qué pena es que hay una compañera en la sala. ya debería aceptar. ¿Qué pasa si hago T1 más pequeño? Si hago el pulso rectangular más angosto. ¿Ah? Entonces en frecuencia se va a expandir. Muy bien. Y ese pico máximo en 0 va a bajar. ¿Listo? Entonces comparemos. Vamos a graficar nuevamente el azul y vamos a cambiar de 1, que antes estaba entre -1 y 1, ahora lo vamos a poner entre -1 medio y 1 medio. ¿Listo? Entonces acá podemos ver si ahora la duración de la ventana es 1 segundo, ya no 2 segundos, sino 1 segundo. Entonces la función roja ahora va a ser la señal expandida. Entonces, fíjense que la señal roja oscila, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Pero esa oscilación es más lenta que la señal azul. La señal azul baja, sube, más rápido. El pico máximo sigue siendo en 0, pero la señal roja ahora está expandida y su valor máximo baja en comparación con la otra ventana. Pregunta para los que están en casa. La función que estamos viendo, esta función, es una función simple.
porque la función seno se divide en su argumento. La función sin es una señal periódica. Vamos a ver quiénes están despierticos en casa. Alcen la mano los que dicen que sí. Steven dice que sí es periódica. ¿Quién más? Y Felipe. ¿Alguien más? Joseph García, ¿qué dice? Jonathan también dice que sí es periódica. Joseph García, ¿periódica o no periódica? Sí, profe, periódica. Periódica. Diego, empezaron a aparecer manos. Diego Fernando Carreño. Pues no es periódica, ¿no? Diego dice que no es periódica, por eso no levanta la mano. Felipe ya la bajó, ¿no? Andrés Felipe era, ¿qué dice? Que no es periódica. Que no es periódica. Tatiana. Angie Tatiana. Creo que no es periódica. Que no es periódica. Muy bien. Andrés Felipe. Cañizares. Creo que no es periódica, profe. Que no es periódica. Camilo. Josué. Lo mismo, que no es periódica. Algunos que han levantado la mano ya la bajaron. Dayan. Casi Blanco. No es periódica, profe. Periódica. Juan Diego. Juan Diego Villabona. Juan Diego Villabona, él dice que no es periódica. ¿Y Juan Diego? Juan Diego a la 1. Juan Diego a las 2. Juan Diego a las 3. Cuando se despierte se va a dar cuenta de que lo sacaron de clase. ¿Y Luis Alejandro? Profe, para mí no es periódica. No es periódica. Me falta solo Nabel. Nabel, ¿tú qué dices? No, profe, no creo que sea periódica. Bueno, entonces, chicos, el hecho de que la señal esté oscilando, porque tenemos en el denominador una función que oscila, sí deben tener cuidado porque esta función no es periódica. Para que la función sea periódica, la amplitud debe ser la misma cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo miro en el tiempo 0 y miro un periodo después, la amplitud debe ser exactamente la misma. Aunque esta señal oscila, la amplitud va cambiando. Entonces, esa señal, si la miramos en el dominio de la frecuencia, no es una señal periódica. Yo miro un periodo más adelante, debería tener exactamente la misma amplitud. ¿Listo? Y no pasa eso porque la amplitud va cambiando, va disminuyendo en frecuencia. No es una señal periódica. Entonces, en algunos quizzes que hemos preguntado esto, sí suele confundir por el hecho de que hay una función seno en el denominador. Pero como la función va decreciendo, en el denominador también está la variable independiente. La función no es periódica. Ahora sí miremos qué es lo que pasa en el origen. Y calculamos el límite cuando la frecuencia tiende a 0 de esta función. Me queda el límite
el límite cuando omega tiende a 0 de 2a seno de omega t1 sobre omega. Entonces, para poder resolver este límite, tenemos que llegar a un límite que nosotros conocemos y es el límite cuando el argumento tiende a 0, el seno del argumento sobre el argumento, este es 1. Entonces debemos llegar a tener dentro del paréntesis del seno una función o un ángulo y también en el denominador el mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, como acá tenemos omega t1, pero en el denominador solo tenemos omega, vamos a multiplicar arriba y abajo por t1. Entonces me da límite cuando omega tiende a 0 de 2 a t1 por el seno de omega t1 sobre omega t1. Y acá sí podemos sacar esta constante, no depende de W, del límite, y me queda el límite cuando omega tiende a 0 de seno de omega t1 sobre omega t1. Y este es el que vale 1. Entonces, esto es lo mismo que 2a t1 por el límite cuando omega tiende a 0 del seno de omega t1 sobre omega t. Y esta vale 1. Entonces, fíjense que cuando la frecuencia tiende a 0, esto no me va a dar infinito. ¿Sí? En la evaluación directa, me queda 0 sobre 0, una indeterminación, pero evaluando el límite, observamos cuando tiende a 0, la función en frecuencia va a tender a 2a por t1. Entonces, esto es una constante. ¿De qué depende? De la altura de la ventana y del ancho de la ventana. Del valor que tenga la altura y de dónde a dónde va la ventana, eso es el T1, para encontrar ese valor máximo. Entonces, si nos vamos a la gráfica nuevamente, entonces acá, en el 0, él tiene la tendencia a este valor. ¿Listo? Entonces, en este caso, en 0, él tiende a 5, cuando T1 es un medio, y A vale 5. Entonces, si evaluamos ese límite, me da 2 por un medio, 1, por A que vale 5, me da 5, que es el valor al que tiende la función en molar. Entonces, vemos que acá en realidad debería ser 5. Él no puede encontrar este 5 exacto, pero si evalúa justo un puntico antes, más bonita la versión de escritorio. Porque la versión de escritorio nos deja poner punticos para saber qué valores tiene. Está subido, pero no deja poner punticos. Entonces, si evalúa, MATLAB lo que hace evaluar es un punto antes, un punto después, y vemos la tendencia, ¿no? Así. ¿Preguntas, chicos? Otro punto que hemos puesto bastante en los exámenes es el triángulo.
El triangulito. Un tiempo. Vamos a ponerle valores numéricos. Entre menos 3 y 3. Y digamos que la altura es 1. Ustedes recuerdan en tiempo, ¿cómo puedo obtener el triángulo a partir de la convolución de dos señales? ¿Cierto? Yo convoluciono en tiempo dos ventanas de igual tamaño. La convolución de dos ventanas de igual tamaño me da un triángulo. Si las ventanas son de diferente tamaño, cuando las convoluciono, me das un trapecio. Vamos a calcular la transformada de ese triángulo a partir de la convolución de dos ventanas, porque yo ya sé la transformada de las ventanas. La acabamos de ver, es una función sin. Entonces vamos a trabajar la transformada de este triangulito a partir de la convolución de dos ventanas de igual tamaño. Claro, si ustedes calculan la ecuación de esta línea recta y de esta línea recta, entonces, por ejemplo, la de esta línea recta, que tiene un cambio de 1 cada 3, un tercio de t más 1 y menos un tercio de t más 1, yo puedo calcular la transformada de Fourier a partir de la integral, de la definición de la integral. Entonces, ¿cómo lo calculo? X de j omega es la integral entre menos 3 y 0 de la línea recta, un tercio de t más 1 por Euler a la menos j omega t por dt más la integral entre 0 y 3 de menos un tercio de t más 1 por Euler a la menos j omega t por dt. De ahí puedo sacar también la transformada de Fourier o de Laplace, ¿no? Como es una señal finita, todas las señales finitas incluyen el eje en la región de convergencia, luego podríamos calcularlo a partir de la transformada de Laplace. ¿Qué es lo que pasa con esta forma de resolverlo? Pues acá tienen ustedes una integral por partes, ¿no? T por Euler a la omega t o menos j omega t, tienen que resolverla por partes. Ah, profe, pero ya existe software. Listo, perfecto. Háganlo por ahí. Yo uso GeoGebra o Wolfram, el que sea, y ya me da esta integral. Ojo, cuando calculen la integral, fíjense que los límites de la transformada son límites finitos. Luego, cuando encuentro x de j omega al resolver la integral, esto es únicamente función de omega, no del t. El t debe desaparecer. En esta igualdad no me puede aparecer cualquier función y que en alguna parte haya una t, porque esta función no es función del tiempo, es función de la frecuencia angular. ¿Cómo cambia la señal en frecuencia? El tiempo desaparece, estoy integrando con respecto al tiempo. Entonces, al hacer esta integral por partes, metan bien el dedo en el software que les va a calcular la integral, porque no me puede aparecer un t por ningún lado. Si yo cambio de dominio, ya solo me aparece la nueva variable independiente de mi nuevo dominio, que es w. Acá tengo en el tiempo esta función que depende únicamente de t. Por aquí no hay ningún w, porque estoy en el dominio del tiempo. ¿Listo?
Entonces, yo no lo voy a resolver por acá. Ustedes pueden probarlo en casa con su software el que tengan para resolver integrales. ¿Cuánto me da esa transformada? Yo quiero que veamos cómo encuentro la transformada a partir de la convolución en tiempo de dos ventanas iguales, igual ancho. Entonces, por favor, recordemos allá de convolución. ¿Cuáles serían las dos ventanas que convolucionadas me dan este triángulo? En casa, por favor. Calculen cuáles dos ventanas de igual tamaño, de igual ancho, me dan ese triángulo entre menos 3 y 3 de altura 1. Están haciendo todos en casa, por favor. No, pues siempre dando a hacer. No, pero es un pasajito. Sí, es que la profesora dijo que si es finito círculo coge todo el eje, salud se nos fiel. Pues tiene razón. ¿Listo? ¿Cómo les da esas ventanas? ¿Quién me dice en casa cómo las digo? A ver, me toca preguntarles, chicos. Profe, a mí me da, digamos, que la ventana va desde menos 3 medios hasta 3 medios, ¿Sí? con una amplitud de 1 sobre raíz de 3. Ay, gatito. Sí. Tiene ayuda ya, el gatito le estaba ayudando. Entre menos 3 medios, muy bien, y 3 medios, y de altura dice raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Vamos a ver.
Entonces, en este caso, Luis Felipe nos dio exactamente las mismas ventanas. Entonces, acá ambas tienen igual altura, igual ancho, deben tener siempre igual ancho, porque si no sería un trapecio, la convolución. Entonces, para que me dé un triángulo, debe ser de igual ancho. Entonces, entre menos 3 medios y 3 medios, de esta forma, fíjense que esta señal comienza en la suma donde comienzan las dos ventanas. Menos 3 medios me da menos 6 medios, que es menos 3. Y 3 medios más 3 medios donde terminan, me da el punto donde terminan en tiempo, el triángulo, 3. La altura sale de multiplicar las alturas de las señales individuales por el ancho de las ventanas. Entonces la altura va a ser 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3, me da 1/3. Por este ancho de la ventana, que es 3, me da 1. Entonces, muy bien, Felipe. Estas son las ventanas cuya convolución me da el triángulo. Ahora, en tiempo, x de t, ¿saben? El triángulo es la convolución de x1 con ella misma, con x1. Eso es en tiempo. Vamos a la tabla de propiedades. Vamos a la tabla de las propiedades de la transformada de Fourier, que es la página 2. Propiedades de la transformada de Fourier. Y vamos a ir a la propiedad de convolución en tiempo. Entonces, fíjense que en esa tabla, de esa tabla podemos sacar qué debo hacer en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo tengo convolución. Entonces, si tengo la convolución de una señal con otra, en tiempo, en frecuencia, debo multiplicar sus transformadas. La transformada de X y la transformada de Y. En este caso, tengo la convolución de dos señales iguales. Entonces, en frecuencia multiplico las transformadas ella por ella misma. Entonces, si vamos al dominio de Fourier acá, la propiedad me dice que la transformada de x de t va a ser la multiplicación de la transformada de x1 por la transformada de x1. El martes, cuando hablamos de función de transferencia, vimos esta misma propiedad en el dominio de la frecuencia. Cuando yo convoluciono x con h en la frecuencia compleja, también multiplico transformadas. Es la misma propiedad en el dominio de la frecuencia compleja. Multiplico las transformadas. Entonces, fíjense que lo único que debo hacer para poder calcular la transformada del triangulito es conocer la transformada de una ventana. Porque al multiplicarla por ella misma, me va a dar la transformada del triángulo. Entonces, ya habíamos visto la transformada de una ventana. Entonces, yo sé cuánto es x1 de j omega. Es 2 veces la altura, 2a, la altura es 1 sobre raíz de 3, por el seno de omega T1. T1 es de dónde a dónde va la ventanita. Entonces aquí va, T1 va a ser 3 medios, omega por 3 medios, sobre omega. ¿Listo? Porque vimos la transformada de la ventana en términos generales para cualquier altura y cualquier T1. Entonces solamente reemplazamos. 2 por A, la altura, por seno de omega por T1 sobre omega.
Pero esta es la transformada solo una ventanita. Ahora, la transformada X de J omega va a ser la de X1 nuevamente por X1. Entonces es todo esto al cuadrado. Y aquí sí estamos multiplicando. Esto es multiplicación. No es convolución, es multiplicación. Entonces, si multiplico ella por ella misma, me va a dar ella al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado me da 4 sobre 3. Raíz de 3 al cuadrado me da 3 por seno al cuadrado de 3 medios de omega sobre omega al cuadrado. Y esta es la transformada del triángulo. Vamos a graficar esa función en MATLAB. Chicos, para este examen les vamos a pedir que grafiquen transformadas de Fourier. Entonces, ya sea en GeoGebra o en MATLAB, en la herramienta que quieran usar. Entonces, practiquen donde más les guste graficar, pero sí van a tener que enviar gráficas de transformadas de Fourier de señales. Recuerden, transformadas de Laplace no vamos a graficar, solo transformadas de Fourier. ¿Listo? Entonces, esta transformada, eliminamos A y T1, acá son constantes. Vamos a dejarlo entre menos 50 y 50 radianes por segundo, aunque creo que está muy ancha aquí la ventana. Vamos a dejarlo ahí. Me da la transformada 4 dividido en 3. Dividido en 3. Por seno de 3 medios de omega. 3 medios por omega. Toda la función seno va al cuadrado. No sé cómo sacar el cuadrado. Ah, mal. El teclado está desconfigurado. Lo logré. Al cuadrado dividido en omega al cuadrado. Muy bien. Cuatro tercios por el seno de 3 medios de omega, todo el cuadrado dividido en omega al cuadrado. Listo. Vamos a hacerlo solo entre menos 20 y 20 para poder ver un poco mejor.
Vamos a hacerlo todavía más pequeñito porque se vuelve cero muy rápido la amplitud. Y recuerden que estamos dividiendo ahora en omega al cuadrado. Entonces, para ver un poquito mejor el intervalo, esa sería la gráfica de la transformante. ¿Listo? Ahora estamos acá graficando seno cuadrado. Como es seno cuadrado, fíjense que pasa siempre positivo. La parte del seno que estaba negativa al elevarla al cuadrado, que es el segundo lóbulo, va a ser ahora positivo. Y así sucesivamente. Pero al estar dividiendo en el valor que tiene la frecuencia al cuadrado, la amplitud de cada lóbulo va cayendo cada vez más rápido. Nuevamente en el cero, el valor máximo no es casi infinito. Lo que pasa es que el MATLAB no lo puede calcular. Entonces, si le hacemos un acercamiento al cero, no tenemos el valor exacto, pero ese valor se puede calcular nuevamente con el límite. Entonces, acá en el cero, exactamente, la función no, MATLAB no me puede dar el valor porque la evaluación de seno al cuadrado de 0 sobre 0 me va a dar indeterminado y debo aplicar nuevamente el límite. Pero, por ejemplo, en algunos quizzes también habíamos puesto el cálculo del valor en esa frecuencia. Les preguntamos cuánto vale x de j0. Esto significa que deben reemplazar omega por 0. Entonces, calcular x en el tiempo, en la frecuencia 0 es reemplazar cuánto vale la transformada en la frecuencia 0. Entonces, acá la única forma es evaluando el límite. Cuando omega tiende a 0, de x de j2. ¿Cuánto les daría ese límite? Sí. Calculen ustedes a ver si recuerdan. ¿Cuánto nos da ese límite, chicos? Allá según la gráfica, ¿cuánto da? ¿3? ¿Tiende a 3? Listo. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Por cuánto multiplicamos arriba y abajo? ¿Por cuánto?
Para poder utilizar el límite del seno de 0 sobre 0, que en este caso sería el seno de seno cuadrado sobre omega cuadrado. O el seno cuadrado de teta sobre teta al cuadrado. ¿Por cuánto multiplicamos arriba y abajo? Primero por omega de 3 medio. Para quitar el omega cuadrado. O separar el omega y luego multiplicar por 3 medio. Pero no se puso así. Sí. Aquí debemos poderlo reescribir así. ¿En casa ya saben? Sí, profe. Aunque yo lo hice con L'Hopital. Ah, bueno. Está bien. 9 cuadros. 9 cuartos. Se separan los dos senos. Se separan las dos funciones, entonces vamos a tener seno de 3 medios de omega sobre omega por el seno de 3 medios de omega sobre omega. Entonces, debo multiplicar arriba y abajo por 3 medios acá para que este límite me dé 1, pero también por 3 medios acá para que este límite también me dé 1. Entonces, debo multiplicar arriba y abajo por 9 cuartos. Entonces, acá multiplico por 9 cuartos. Y acá ya puedo escribir el 3 medios. Y el 3 medios. Y esto va a ser 1 en el límite, y esto va a ser 1 en el límite. Entonces simplificamos y esto me da el límite tiende a 3. Por el L'Hopital también lo pueden hacer, derivan arriba y abajo, pero en este caso 2 veces, para poder llegar al límite. Muy bien. Pregunta, chicos. Entonces acá en la gráfica pues veríamos que el valor en 0 sí tiende por el lado izquierdo de 3, por el lado izquierdo de 0 a 3 y por el lado derecho de 0 también tiende a 3. Entonces de la gráfica podríamos tener, sacar también el límite. Bien. En las propiedades aparece nuevamente la propiedad de linealidad. ¿Qué pasa si sumo señales en tiempo? Entonces lo que voy a hacer es sumar sus transformadas en frecuencia. Aquí nos olvidamos de regiones de convergencia, acá ya no hay intersección de nada porque no tienen regiones de convergencia, solamente ¿tiene transformada de Fourier o no tiene transformada de Fourier? Si una de las dos señales que estoy sumando en tiempo no tiene transformada de Fourier, la suma de las dos no va a tener transformada de Fourier. Si yo tengo una señal X, que tiene transformada, pero la señal Y no tiene transformada, la suma de esas dos señales no va a tener transformada de Fourier. Si desplazo la señal en tiempo, lo que voy a ver en el dominio de la frecuencia es que multiplico la transformada por una exponencial. Si en tiempo multiplico la señal por una exponencial, lo que veo en el dominio de la frecuencia es que la señal se desplaza en frecuencia. A la derecha o a la izquierda, dependiendo si omega 0 es positivo o negativo. Si comprimo o expando la señal en tiempo, esto fue lo que vimos con el cuadradito, con la ventanita. Si comprimo una señal en el dominio del tiempo,
Lo que pasa en el dominio de la frecuencia es que en lugar de multiplicar por A la frecuencia, estoy dividiendo por A. Entonces, si A, por ejemplo, es un número más grande que 1, en tiempo, comprimo, en frecuencia, al dividir por un número más grande que 1, voy a expandir el contrario. Entonces, si A es 2, X de 2t es una señal comprimida con respecto a X de t. Pero X de omega medios, al dividir en 2, es una señal expandida con respecto a X de omega. Entonces, el efecto acá es el contrario. Comprimir en tiempo es expandir en frecuencia. Expandir en tiempo es comprimir en frecuencia. Entonces, fue lo que vimos con esa gráfica de el cuadradito, de la ventana. Si ampliábamos T1, ¿qué pasaba en frecuencia? Si disminuíamos T1, ¿qué pasaba en frecuencia? Si conjugo la señal en tiempo, lo que voy a hacer en frecuencia es multiplicar por el signo menos, la frecuencia, y conjugar también la transformada. Si reflejo en tiempo la señal, lo que voy a hacer en el dominio de la frecuencia es reflejar con respecto a omega. Si convoluciono en tiempo, en el dominio de la frecuencia, convoluciono las transformadas, que fue el ejemplo que vimos ahora. Si multiplico en tiempo, convoluciono las transformadas en frecuencia. Entonces, fíjense que así como yo puedo de pronto utilizar la convolución para, en tiempo, esta propiedad, para simplificar el cálculo de transformadas, también puedo tener multiplicación de señales que en el dominio de la frecuencia me implica que tengo que convolucionar. ¿Listo? Si derivo la señal en tiempo, en el dominio de la frecuencia, la transformada la multiplico por J, por este factor. Si multiplico en tiempo la señal por T, en el dominio de la frecuencia debo derivar la transformada de Fourier de la señal X. Si integro la señal en tiempo, en el dominio de la frecuencia debo multiplicar la transformada de Fourier por 1 sobre J omega, pero debo añadirle un impulso a la transformada de Fourier. Y este impulso tiene un área dada por pi x de 0, el valor que tenga la transformada de x en la frecuencia 0. Y finalmente acá abajo hay unas propiedades de simetría de las señales. ¿Qué pasa si x es real? ¿Qué pasa si es real impar? Real impar. ¿Cómo van a ser sus transformadas? ¿Listo? ¿Qué simetría van a tener sus transformadas? ¿Preguntas, chicos? Entonces, hasta ahora, fíjense que hemos visto la tabla que se encuentra en la página 2, la tabla que se encuentra en la página 3, para las señales no periódicas, todo lo que es transformadas de Laplace, propiedades de transformadas de Laplace, ya los hemos trabajado. Y lo único que nos falta entonces para terminar es la serie de Fourier y las propiedades de la serie de Fourier. Entonces, cómo calcular la expansión en series de Fourier y las propiedades es lo que nos queda para esta segunda evaluación. Sobre este tema, ¿queda alguna pregunta, chicos? Efectivamente, pues vamos a hacer ejercicios, nos hace falta de pronto hacer algunos otros ejemplos. O más que ejemplos, porque pues acá hoy vimos 2 ejemplos, el caso de la ventana y el caso del triángulo. Ya lo que nos queda es prepararnos con problemas, más tipo examen, aunque este apareció en un examen, este triángulo. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces el martes, recuerden que vamos a
a realizar una actividad corta de Laplace y arrancamos con series de Fourier. Expansión en series de Fourier. ¿Listo? Entonces la próxima semana hablaremos toda la semana de las series de Fourier y nos queda una semana más para que miremos ejercicios de todo este tema antes del examen. Profe, ¿el martes también va a estar presencial? Sí, sí, señores, vengan, por supuesto. Todo el que quiera venir. Gracias. Tengo todavía como 12 puestos disponibles. Pero acá tengo 3 compañeros de ustedes que no me dejan sola. Gracias, gracias, gracias. Siempre, Tatiana siempre está conmigo, ella no me deja sola. Nunca ha faltado, no importa si llueve, si truena, si relampaguea, ella está acá conmigo. Chicos, nos vemos el martes a las 6 nuevamente. Buen fin de semana. Descansen. Profe, igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego.